Saludos iglesia, saludos amigos que nos oyen, que nos escuchan, saludos hermanos, saludos a todos y bendiciones en Cristo Jesús. Estamos hoy nuevamente en la sede de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios en Valencia, Venezuela, compartiendo una palabra de vida, palabra santa del Señor. Vamos a poner todas las cosas en la mano de Dios para que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestra mente, toque nuestro espíritu y que esta palabra sea de edificación para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria y toda honra. Reconocemos tu soberanía, reconocemos la autoridad de tu Hijo Jesús en nosotros y reconocemos la guía de tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Creemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que su sangre milagrosa nos limpia de todo pecado, la sangre derramada en la cruz. Ejercemos fe en la sangre de Jesús. Padre, en este momento limpia mi mente, limpia mi conciencia, limpia mi corazón por tu sangre, limpia la vida de los que nos están oyendo y los que nos están viendo por medio de tu sangre, Jesús. Creemos que tu sangre tiene el poder para perdonar nuestro pecado y lavarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús, reconocemos tu guía, Espíritu Santo. A partir de este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, edifícanos. Tenemos necesidad de ti. Queremos oír tu voz y obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy vamos a compartir esta palabra, ¿verdad? Que va a hablar de la iglesia, de nosotros que somos la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece un creyente? Amén. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, a partir del versículo 1. Desechando pues toda malicia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aleluya. Vosotros también como piedras vivas, gloria a Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí no está hablando de crecer, ¿verdad? El creyente debe crecer. Si el creyente no crece, la iglesia no crece, porque el creyente es la iglesia. Entonces, el creyente debe crecer espiritualmente. Amén. En las iglesias debe haber hermanos maduros. La palabra nos habla de los ancianos, los presbíteros. El anciano es la persona que está en la iglesia que Dios o que el apóstol designa para que supervise la iglesia, resuelvas conflictos en la iglesia. Tiene que ser una persona sobria, que tenga su casa ordenada, tiene que ser una persona prudente, no pendenciera, dice la palabra, o sea, que no le guste darle golpes a las personas, que deseche ira, que sea una persona bastante balanceada, prudente, una persona sobria. Esa es una persona madura,
que puede supervisar, velar, ver por encima de los demás. Debemos orar para que en nuestras iglesias hayan ancianos, esos presbíteros, ¿verdad? Esas personas que son las que Dios ha puesto para que ordenen la iglesia, supervisen la iglesia. Bueno, la palabra nos habla aquí en Primera de Pedro que primero, para crecer tú tienes que desechar. Tú tienes que desechar toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, toda envidia, toda detracción. ¿Ok? Debemos desechar. Para tú crecer tienes que desechar. No puedes crecer con estas cosas. O sea, tiene que haber un deseo de desechar algo. No podemos ser contenedores de cosas malas. No podemos ser contenedor de maldad, de malicia, de envidia. Eso tenemos que desecharlo. O sea, el creyente debe tener un deseo de crecer, pero también ese deseo de crecer tiene que animarlo a desechar cosas. ¿Ok? Un creyente maduro no es envidioso. Un creyente maduro no tiene malicia. Un creyente maduro no critica con ánimo de destruir. Un creyente maduro no es hipócrita, no es envidioso. ¿Ok? Entonces primero debemos desechar esas cosas. Bueno, Dios te dirá qué cosas tienes que desechar, ¿verdad? Porque eso es algo muy personal. Y segundo, tienes que desear. ¿Desear qué? La leche espiritual. Tienes que desear la palabra. Tiene que haber un vivo deseo por la palabra. Dice la palabra en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un deseo del salmista de no pecar contra Dios. Por eso guarda en su corazón la palabra. Tú vas a desechar lo malo, pero vas a guardar lo bueno. Lo bueno de la palabra. Tienes que, porque la palabra es la leche espiritual. Es el pan de vida, la palabra. Es Jesús. Jesús es la palabra. Nuestro Señor es la palabra. Entonces tienes que desear. Entonces tienes que desechar y tienes que desear. Yo desecho esto, pero deseo esto que es mejor. ¿Ok? Y les voy a decir, 100% convencido, cuando yo desecho algo malo, Dios me entrega algo bueno. Eso es una ley. Pero debemos desear como niños recién nacidos. El niño recién nacido quiere estar en el seno de la madre, quiere tomar la leche de la madre, se desespera por la leche de la madre, llora por la leche de la madre. Ese es el deseo que nosotros debemos tener. Un vivo deseo por su palabra, un vivo deseo por cumplir sus mandamientos. Tus mandamientos me fueron por alegría y por gozo de mi corazón, dice la palabra. Entonces, tiene que haber un deseo ferviente, un deseo grande de nosotros ser alimentados por la palabra, para que crezcamos. Otro punto que nosotros debemos tener pendiente o en cuenta para crecer espiritualmente. Yo les quiero hablar a aquellos que sienten ese deseo de cada día ser mejor para Dios, de cada día servir mejor al Señor en la iglesia. Mire, si no hay iglesia, no hay salvación. En los últimos tiempos Dios dejó la iglesia. Nosotros debemos congregarnos. Estamos viviendo este tiempo, pero sí podemos ir a hacer altares en casa de los hermanos. Muy pocas personas, ¿sí? No nos vamos a reunir en mucha gente, pero sí debemos. En los vecinos, en los hermanos vecinos, que estén a 1 cuadra, a 2 cuadras de donde usted vive. Vaya, reúnase en el tiempo, el horario que dé la autoridad, sin ir en contra de la autoridad, pero sí podemos reunirnos. Es importante que nos reunamos, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, según la palabra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. En la iglesia es donde está la salvación y en la iglesia es donde está la verdad, conforme al Evangelio de Jesús. Bueno, nosotros debemos creer en Él. Dice que el que en Él creyere no será avergonzado.
Para tú crecer tiene que haber una confianza ciega en Jesús. Dice que el que en Él cree no será avergonzado. O sea, yo debo creer que si yo confío en Jesús, si yo obedezco a su palabra, voy a ser edificado y nunca voy a ser avergonzado. Debo estar convencido de que esa piedra viva me va a edificar y que nunca seré avergonzado. Muchas veces nosotros somos cristianos y muchas veces nos avergüenza, ¿sí? Ser cristianos, de repente tener la palabra, andar con la palabra en la calle, o de repente no tenemos, nos da temor dar una palabra o dar nuestro testimonio. Bueno, te voy a decir algo, tienes que dar testimonio. El testimonio de tu vida, de lo que ha hecho Dios contigo, te ayuda a crecer. Nunca vas a ser avergonzado por el Señor si tú das tu testimonio. Nunca vas a ser avergonzado si Dios te dice, ora por tal enfermo, y tú oras, nunca vas a ser avergonzado. Ese enfermo va a sanar. Si Dios te dice, tengo una palabra, pero de verdad que sea Dios, debemos estar seguros, tenemos que tener mucho cuidado con las supuestas palabras de Dios. Tiene que de verdad ser una palabra del Señor que te dé, en comunión, en santidad. Pero sí, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Nunca volverá a Dios vacía. La palabra que Dios te dé, se va a cumplir. No serás avergonzado por esa palabra, nunca. Porque en el que en él creyere, nunca será avergonzado. Entonces debemos tener una convicción completa, una seguridad completa. La palabra que Dios me dio se va a cumplir. Esa palabra va a ser así. Y tú tienes que hablar las palabras que Dios te da. Tienes que dar testimonio de las palabras. Tienes que dar testimonio de la palabra que Dios te ha dado, que se ha cumplido. Tienes que dar testimonio de la palabra que Dios te ha dado a ti y cómo te ha transformado. Dice la palabra, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba recibió una palabra y más nunca hurtó. No fue porque él es bueno o él es malo, no, sino porque recibió una palabra. Un día leyendo la palabra, oyendo a Dios, en comunión con el Espíritu Santo, Dios le dijo, el que hurtaba no hurte más. Y ese hombre más nunca hurtó. Y creyó esa palabra y no fue avergonzado. Entonces es importante estar convencidos plenamente de que Dios es fiel. Eso nos va a ayudar a edificar, a crecer como cristiano, como creyente. ¿Ok? Ahora, dice la palabra también que debemos acercarnos a Él, piedra viva, gloria a Dios. Otro punto para crecer es acercarse a Jesús. Es acercarse. Y esa palabra acercarse en el original significa venir con la idea de quedarse. O sea, tú te acercas a Jesús. Para tú crecer espiritualmente, tiene que haber una actitud de tu corazón de ir hacia Jesús, pero para quedarte con Él y para obedecerlo. Tiene que haber una actitud en tu corazón de que tú quieres obedecer. Porque cuando tú te acercas a Jesús, porque Él produce en ti que te acerques, Jesús te va a hablar, pero Jesús también te va a demandar, te va a exigir. Debo acercarme a esa piedra viva para amoldarme a Él. Y aquí es algo muy interesante, ¿verdad? Que esa piedra viva vino a ser la cabeza del ángulo. Los hombres la desecharon. Hay hombres que desechan a Jesús. Hay hombres que desechan a Jesús. Hay hombres que se le predica y nunca aceptan a Jesús y desechan a Jesús. Pero para nosotros esa piedra es preciosa, porque esa piedra es la piedra que Dios escogió. Ahora, ¿qué es una cabeza del ángulo o una piedra principal? Dice la palabra que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que es la cabeza del ángulo es la piedra principal de una edificación.
Vamos a hacer aquí un ejercicio visual. Supuestamente esto es cuadrado, ¿verdad? Aquí está la principal piedra del ángulo. Vamos a hacer una pared de bloques. Hay una piedra principal o un bloque principal, donde todos los bloquecitos, ¿verdad?, se van a amoldar al ángulo que tiene el primer bloque, a la caída que tiene el primer bloque, a la orientación que tiene el primer bloque. Entonces, Jesús es esa piedra principal, esa piedra angular. Nosotros, dice la palabra, que también somos como Él, piedra viva. Tenemos la misma naturaleza de Jesús, porque tenemos la simiente que es Cristo, que Él es mismo. Nosotros debemos amoldarnos a esa piedra. Pero ¿cómo llegamos a la iglesia? Bueno, en vez, por lo menos, un bloque rectangular, ¿verdad? Jesús, vamos a poner a Jesús como si fuera un bloque rectangular, la piedra principal. Todas las piedras que se van a unir para edificar esa pared, en este caso, ¿verdad?, tienen que tener la misma forma de Jesús, de la piedra principal. O sea, que si yo llego a la iglesia, ¿verdad?, recibo al Señor y llego a la iglesia con una forma que no sea rectangular, Jesús me va a trabajar en su cantera. Jesús me va a trabajar para que yo me amolde o me cuadre bien con Él. O sea, toda la iglesia se tiene que regir por esa piedra angular. O sea que si yo vengo con una forma muy grande, Jesús me va a rebajar, me va a poner más pequeño para que quepa. Y piedras vivas, cada creyente es una piedra viva. Si yo vengo muy pequeño, el Señor Jesús me agrandará para que quepa perfectamente. O sea, eso nos muestra que es un cambio completo en nosotros. No podemos entrar o amoldarnos a la iglesia como venimos en el mundo. Porque cuando entremos en la iglesia vamos a ver que la iglesia tiene otra forma, está moldado a otra cosa. Bueno, y por medio de congregarse, de compartir la palabra con los hermanos, las reuniones de la iglesia, Dios nos va a ir amoldando a esa piedra angular. ¿Cómo que vamos a ser edificados? Dice la palabra, como una casa espiritual. Es corporativa, la iglesia es un cuerpo. Esa casa espiritual es la que está conformada por la piedra angular, que es Jesús, que es la base, y todas las pequeñas piedritas que es cada creyente. Entonces, por eso es que estamos hablando de los ancianos. Los ancianos son hermanos que están en las iglesias para enseñar, para corregir. En la carta a Tito, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo, establece ancianos para que corrijan lo deficiente. Nosotros llegamos a la iglesia con deficiencia y todavía tenemos deficiencia. Necesitamos esos hermanos maduros que nos pasen esos cuchillos afilados, esos hermanos maduros que nos corrijan nuestras deficiencias. ¿Para qué? Para que nos amoldemos, porque esos hermanos maduros están amoldados por la piedra angular que es Cristo. Entonces nosotros debemos permitir que esos hermanos nos corrijan, que esos hermanos nos exhorten, que esos hermanos nos enseñen. Porque ellos están siendo edificados por la roca. Qué poderoso es esto. Mire cuando la iglesia está edificada a la manera de Dios. Es bella, es perfecta. Nada puede contra la iglesia. Dice también que es sacerdocio santo. Vamos a ser edificados como un sacerdocio santo. La iglesia es corporativa, pero el sacerdocio santo, o sea, la casa espiritual, como dice aquí Primera de Pedro, es la iglesia corporativa. Pero el sacerdocio santo es individual. Quiere hablar sobre el ministerio que Dios te va a dar en la iglesia. El sacerdocio santo. El sacerdote es una piedra viva. Igual que Cristo es piedra viva.
La diferencia es que Cristo es la principal piedra del ángulo y el sacerdote se edifica sobre la base de la iglesia, que es Cristo. En Mateo 16, 18 dice la palabra, hablando Jesús de la iglesia, le habla a Pedro, le habla a los apóstoles, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya, qué tremenda palabra. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán? O la muerte, ¿por qué no prevalecerá contra la muerte, contra la iglesia? ¿O por qué la maldad no prevalece contra la iglesia? ¿Por qué Satanás no prevalece contra la iglesia? Porque la iglesia, cuando es edificada sobre la principal piedra del ángulo, viene a formar parte de esa piedra. Es una sola roca. Aleluya. Es una sola roca. Cuando yo soy edificado por la palabra de Dios, cuando yo obedezco a la palabra, Satanás no puede contra mí. Porque Jesús y yo empezamos a ser uno. El Padre y yo empezamos a ser uno. Porque yo me solidifico con Jesús cuando lo obedezco. Aleluya. Cuando obedezco a Jesús, soy uno en Jesús. Satanás no puede contra una persona. Podrá atacarlo, pero el Espíritu Santo levantará pendón. Vendrá como río, pero Jehová levantará pendón. Cuando yo me compenetro con Jesús, lo obedezco cuando le digo: Señor, tus dichos son para la alegría de mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Satanás no puede contra un creyente así. No tiene poder. Cuando un creyente no teme morir por el Señor, Satanás no puede en contra de ese creyente. Cuando un creyente no le teme a la enfermedad, cuando un creyente no le teme a la pobreza, cuando un creyente no le teme a la adversidad, porque sabe que está sobre la roca y que Jesús lo levantará y lo sustentará. Y aunque ande en camino de sombra de muerte, no temerá. Satanás no puede hacer nada con eso. Cuando un creyente alaba a Dios en todo momento, aleluya. Cuando un creyente en medio de la situación, mala circunstancia, lo que esté pasando, empieza a alabar al Señor, los demonios huyen, se han dispersado sus enemigos, porque está sobre la roca, sobre la roca. Un error que comete el que no cree en esa roca, el que cree que se va a edificar solo, es que va a tropezar en la palabra y va a desobedecerla. Usted sabe que bloque con bloque se pega con cemento. Bueno, el cemento del cristiano es la palabra de Dios. Aleluya. Lo que me va a unir a esa roca es mi obediencia. Es mi obediencia a la palabra. En Lucas 6, 47, 49 el Señor nos habla. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. La diferencia entre una persona que no cree en el Señor con una persona que sí cree en el Señor, obedece al Señor, es que van a pasar las mismas circunstancias, pero aleluya, el creyente va a ser levantado. El creyente no va a caer. El creyente siempre lo vas a ver dándole la gloria a Dios. El creyente siempre va a tener buen ánimo, aunque esté enfermo. Dice la palabra de Dios: el espíritu del hombre soportará la enfermedad. Aleluya. ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos enfermos a punto de morir
y uno lo va a visitar y uno es ministrado por la fe de ese hermano. Ese hermano en una cama postrado empieza a alabar al Señor y nos ha dicho, y somos testigos, si me voy con el Señor. Aleluya. Porque son personas que están fundadas sobre la roca. La muerte, el Hades, no pueden prevalecer contra estas personas así. Un creyente maduro, edificado, es un creyente que es uno con Jesús. El cimiento lo puso en la roca. ¿Y cuál es el pegamento a esa roca? Por decirlo así, es la obediencia a la palabra. Aleluya. No podemos ser creyentes imprudentes o insensatos. Debemos ser creyentes prudentes y sensatos. Cavar, ahondar, escudriñar las escrituras. Quiere decir que yo escudriño profundamente las palabras para que esa palabra se arraigue en mi corazón. Esa palabra se plante en mi corazón. Y en medio de la adversidad el Espíritu Santo me va a recordar esa palabra. Lo poderoso del creyente es que en medio de las circunstancias, de las tribulaciones, el Espíritu Santo va a recordar lo que dijo Jesús. Te lo va a recordar. No te dejaré ni te desampararé. El que creyere en mí no será avergonzado. Yo te llevaré más allá de la muerte. La muerte y el Hades no prevalecerán contra ti. Esas son las palabras que nosotros recibimos cuando nosotros tenemos tribulaciones, cuando estamos pasando por circunstancias adversas. La iglesia tiene que ser edificada sobre la roca, sobre la piedra angular. Y nosotros individualmente, como piedras vivas, debemos amoldarnos a esa piedra, a esa roca que es Cristo. Oremos al Señor para que el Señor nos muestre que no seamos creyentes, que no seamos edificados, sino que seamos creyentes obedientes a su palabra, sujetos a los ancianos. Dios nos pone en la iglesia donde hay personas con autoridad para que nos enseñe, nos exhorte, para tu bien, para mi bien. Porque el fin de todo esto es estar un día con el Señor, en esa mar de cristal, en esas calles de oro. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Le doy la gloria a Dios por esta palabra, creyendo que Dios en medio de todo esto que está pasando el mundo, le está hablando a su iglesia y está edificando a su iglesia. Vienen tiempos buenos, tiempos mejores, porque el que espera en Jehová nunca será avergonzado. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.